que nos está ocurriendo en materia económica, social, política, una situación en Argentina donde nosotros, los argentinos, vemos que cómo sigue esta historia, quién va a tomar esta realidad y cómo nos va a sacar de aquí. En la portada de La Nación de hoy leo pesada herencia y planes oscuros, ocultos, no oscuros, ocultos. El escenario económico, una situación donde no nos da previsibilidad a la realidad. Entonces vos ves internas, etcétera, pero necesitamos ya no perder demasiado tiempo, y se lo decimos a aquellos que son precandidatos o pretenden serlo, porque el tiempo pasa velozmente. Saludo a José del Río, porque es justamente el autor del título, aquí en la portada de La Nación. ¿Qué tal, José? Buen día. Muy buen día, Eduardo, Buen día. para vos y para todo el equipo. Pesada herencia y planes ocultos. Sí, señor. Bueno, viene de todo, Eduardo. Hay muchísimas novedades respecto de lo que va a ocurrir. Arranquemos, si te parece, por lo que se habla poco, que tiene que ver con esto que dice un exministro de Economía, que es que al mago se le terminaron los trucos. Ajá. ¿Y a qué se refiere básicamente? Que Sergio Massa, que es alguien muy activo en términos de cómo maneja la información, cómo la genera y demás, ya no tiene margen como para generar nueva magia, porque la inflación está al 100%, la deuda está al 90% del PBI, que es lo que genera de riqueza el país en un periodo de año. Cuando mirás para el costado, la pobreza está en el 40% ya de los argentinos. Cuando mirás hacia adelante, lo que te dicen es que hay un atraso cambiario del 30%, es decir, que cualquiera que venga después, si quiere poner la moneda en términos competitivos, tiene que llevar a una devaluación que puede ser del 30%. Hay un atraso tarifario. Hoy las tarifas pagan solo el 40% de su costo con lo que están cobrando. Digo, toda esta situación le da al que viene, Edu, una bomba a desactivar realmente muy, muy compleja. Y a esto, el otro día leía, y hablando en línea con lo que vos nos contás, la situación de los bancos prestando nuestro dinero al gobierno, o sea que no al privado con inversiones, que se multiplique ese dinero. Ahí también tenemos una situación para poner lupa. Totalmente, y es muy gráfico lo que planteas, porque 7 de cada 10 pesos que van al sistema bancario terminan expuestos al Estado, ya sea en LELIQs, ya sea en préstamos, ya sea en bonos. Eso también es una situación muy compleja de desactivar, porque no es bueno que la exposición al sector público por parte de los depósitos sea tan alta. Y un dato adicional, lo que está ocurriendo hoy con las reservas, empieza a estar las reservas en el uso de encajes. Encajes es lo que respaldan, digamos, es en definitiva el respaldo que tienen los depósitos en dólares. No implica que no hay respaldo, lo que digo es hay que tener mucho cuidado con el nivel de reservas del Banco Central, que sigue bajando, y que tanto economistas del oficialismo como de la oposición dicen que las reservas van rumbo a cero, pese al anuncio de ayer de Massa. Ahora fíjate, en medio de esto que contás aparece la novedad del flexibilizar el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina, en base a la cumbre, si querés, entre Georgieva y Sergio Massa, y los técnicos trabajando en Washington. ¿Qué es esto, flexibilizar el acuerdo? A ver, es una buena noticia en materia política para el equipo de Sergio Massa y el Ministerio de Economía, porque lo que está ocurriendo es que no cumplían con las metas de reservas. Recordemos que tenían que estar por encima de los 4.700 millones de dólares, y hoy, como te decía, van rumbo a ser reserva cero. Pero vos sabés que, sin embargo, pese a este anuncio que llega desde India, eso se convierte en una especie de anécdota. ¿Por qué? Porque ya no importa la meta con el Fondo Monetario Internacional, lo que importa es la realidad, y la realidad lo que te muestra es que el Banco Central no tiene dólares, más allá que podría ser aún más grave si el Fondo Monetario Internacional se pusiera duro, algo que no va a ocurrir porque el fondo tiene problemas políticos en su casa matriz y sabe que aquí puede venir un cambio político, pero si aún el fondo se pusiera más duro, la realidad es que lo importante es que no hay reservas más allá de esa meta.
O sea que el importador que te está escuchando dice, yo tengo los pesos, necesito dólares para pagarle a mi proveedor en el mundo, está en problemas porque lejos de solucionarse esos dólares para pagarle a mi proveedor allí, ¿qué está esperando? Es así, el importador que nos está mirando ya sabe que esto se le viene complicando en los últimos días. Le habían hecho una promesa que tenía que ver con si producía para exportar, iba a tener los dólares de manera anticipada. La realidad está mostrando que eso hoy no se cumple, tampoco se está cumpliendo el famoso plan a 180 días. Pero lo concreto es que hoy la Argentina también tiene déficit comercial. Es decir, que cuando vos mirás exportaciones versus importaciones, lo que te está dando es que se sigue importando más de lo que se exporta. Y ese escenario es muy complicado, sobre todo porque todavía no estamos anotando el impacto de la sequía, que lo vas a vivir en la falta de dólares. Esta semana tenemos la Asamblea del Campo, reacciona, pues después de las reuniones con el ministro y su gente, hablando del ministro de Economía, bueno, están con estos temas transversales, tipo de cambio, impuestos, ya se liquidaron dólares, el gobierno los necesita y no los va a tener, sequía, también ponen sobre la mesa estos temas, ¿no? La mayoría son transversales, José. Es así, Edu, y también la mayoría de los que hablamos para este artículo y a quienes consultamos, lo que nos dicen es que el mejor escenario de cara a octubre es que no haya ninguna novedad. Y eso vos me dirás, ¿cómo me estás diciendo esto con una inflación del 6% mensual? ¿Cómo me estás diciendo esto con el supercepo que tenemos? Pero la realidad es que la situación es muy crítica y eso demanda responsabilidad no solo de parte del gobierno, sino también de la oposición, que ya está trabajando en algunos planes políticamente incorrectos de cara a octubre. José, que tengas buen domingo. Muchas gracias. Abrazo gigante para vos y todo el equipo.